Buenos días de nuevo a todos y a todas. Vamos a comenzar hoy con el sistema de la axonometría, ¿vale? Sistemas axonométricos. Una vez visto el diédrico, vamos a comenzar este nuevo sistema en el que ya que sí que podemos representar el objeto en 3 dimensiones. Sistema axonométrico, ¿vale? La perspectiva, a diferencia del sistema diédrico, permite visualizar cualquier representación de una forma más parecida a cómo lo percibimos mediante la vista humana. Podemos recordar que este sistema está fundamentado en 3 planos, ¿vale? Alzado, planta y perfil, divididos en 3 ejes llamados X, Y y Z. El alzado se corresponde al plano correspondiente al plano que está incluido entre los ejes Z y X. El plano de perfil estaría incluido entre los ejes Z e Y. Y la planta o plano horizontal estaría contenido entre los ejes X e Y, ¿vale? Como veis aquí, en este dibujo que tenéis aquí. Hay dos tipos de trazados axonométricos, ¿vale? La axonometría ortogonal, que se da si las proyecciones son ortogonales o perpendiculares al plano de proyección, ¿vale? En el que encontramos la perspectiva isométrica, en el que los 3 planos, alzado, planta y perfil, se representan con la misma distorsión. Y la axonometría oblicua, en el que uno de sus planos es paralelo al plano del cuadro con medidas en verdadera magnitud, ¿vale? Aquí encontraremos la perspectiva caballera, de la cual tenemos aquí un ejemplo, y la perspectiva militar, de la cual tenemos aquí otro ejemplo. La perspectiva caballera, el plano de proyección coincide o es paralelo al plano vertical de las paredes que conforman el sistema. Es decir, que el plano vertical, que es el ZX, ¿verdad?, es totalmente paralelo a nuestro dibujo, es totalmente paralelo a nuestro folio, digamos. Por lo tanto, como veis, un cuadrado se representa como tal, como un cuadrado. Sin embargo, ¿qué ocurre en los planos como el plano de perfil o el plano horizontal? Pues que existe una distorsión, ¿verdad? Porque aquí el cuadrado ya no se observa como un cuadrado, sino como un rombo, igual que aquí. En el plano de perfil, el cuadrado no se representa como un cuadrado, sino como un rombo, ¿vale? Y la perspectiva militar ocurre lo mismo, solamente que el plano que vemos en verdadera magnitud sería el plano horizontal. Como podéis ver aquí, ¿veis? El plano X, Y, aquí no lo vemos, no lo vemos en verdadera magnitud. Sin embargo, aquí, el plano X, Y, sí lo vemos en verdadera magnitud, ¿vale? Esta perspectiva es muy útil para representar mapas, puesto que directamente sobre un mapa bidimensional podemos ir levantando las verticales y construir en 3 dimensiones. Pero no lo vamos a trabajar en clase. Simplemente deciros que los principios para trabajarlos son los mismos que vamos a ver en la perspectiva caballera, ¿vale? Vamos a comenzar con la axonometría. Bueno, el sistema que estamos viendo. Vamos a comenzar viendo su definición, que significa medida entre los ejes. Axon, que significa eje, y metron, que significa medida. Por lo tanto, tenemos 3 ejes a los cuales tenemos que ir aplicando por las diferentes medidas. Estos sistemas se caracterizan por la proyección cilíndrica sobre un único plano de proyección, llamado plano del cuadro, ¿vale? Que sería el folio. El folio en el que trabajamos se llama plano del cuadro. Denominado pi, ¿vale? Aquí lo vamos a denominar pi. En el que quedan reflejados los 3 ejes que dividen a los 3 planos de proyección auxiliares, ¿vale? Cada uno de los 3 ejes nos aporta una información diferenciada con respecto a lo que se representa. X representa el desplazamiento o distancia del punto con respecto al plano de perfil. Es decir, X lo tenemos aquí y el plano de perfil lo tenemos aquí. Por lo tanto, X nos va a indicar la distancia con respecto al plano de perfil. Esto ya lo hemos visto en el diédrico. Y alejamiento o distancia del punto con respecto al plano frontal,
¿veis? Tenemos aquí el plano frontal o plano vertical y el eje X pues nos dirá la distancia a la que está, por ejemplo, el punto B del plano vertical. Y la Z, que es la cota o distancia del punto con el plano horizontal, ¿vale? La altura con respecto al plano horizontal. Esto ya lo hemos visto, por lo tanto, vamos a continuar. Estos ejes pueden tomar diferentes posiciones cambiando los ángulos que existen entre ellos, dando lugar a diferentes perspectivas. Pero nosotros estudiaremos la perspectiva isométrica, que mantiene los tres ángulos iguales, siendo estos de 120 grados, y la perspectiva dimétrica, donde veremos la caballera, ¿vale? Y la perspectiva militar no la estudiaremos, pero es fácil de aplicar conociendo la caballera, ¿vale? Como ya he dicho, muy apropiada para representar los mapas. Aquí tenemos un ejemplo gráfico de cómo es el sistema isométrico, ¿vale? Tenemos el eje Z, el X y el Y, y la separación entre todos estos planos es de 120 grados, ¿vale? Mientras que la perspectiva caballera tenemos un ángulo de 90 grados para el plano frontal o vertical y después otros dos de 135 para el plano de perfil y para el plano horizontal. A ver, esto puede variar, el eje X puede variar la posición, pero nosotros vamos a trabajarlo siempre así, ¿vale? Y después tenemos aquí un ejemplo de perspectiva caballera, en el que, como podéis ver, el plano horizontal es el que tiene 90 grados. Igual que vimos con el sistema diédrico, vamos a ver aquí los elementos geométricos de la sonometría. De la misma manera que vimos en el sistema diédrico, los elementos geométricos fundamentales del sistema sonométrico también están formados por el punto, la recta y el plano. La nomenclatura a seguir también es la misma que hemos visto con el diédrico, ¿vale? El punto, así a partir de las coordenadas X y Z, debemos ser capaces de identificar el punto P o cualquier punto en el plano, ya que estas coordenadas nos indican sus proyecciones sobre los diferentes planos. P' será para el plano del alzado o vertical, es decir, el plano que está entre el eje ZX, Z y el eje X. P' para el plano de perfil, para el plano que está comprendido entre los ejes Z e Y. Y P minúscula para el plano, para los puntos, para la proyección del punto que esté en el plano de la planta o plano horizontal, X, Y. ¿De acuerdo? Es decir, cuando tengamos un punto mayúscula, sus proyecciones serán P' para el plano vertical, P' para el plano de perfil y P minúscula para el plano horizontal. La recta. La proyección de una recta une las proyecciones de todos sus puntos, como también hemos visto en el sistema diédrico. Por lo tanto, para representar una recta, tan solo es necesario las proyecciones de dos de sus puntos. Aquí digo que las coordenadas X y Z, al igual que en el diédrico, en el sonométrico también localizaremos los puntos mediante coordenadas. En el sistema sonométrico podemos encontrar los puntos de traza, ¿vale? Que son los puntos donde las rectas atraviesan los planos del sistema. TV, cuando la recta cruza el plano vertical, que significa traza vertical. TH, que significa traza horizontal, si la recta atraviesa el plano horizontal. Y TP o TL, traza de perfil o traza lateral, cuando la recta cruza el plano de perfil o lateral. ¿De acuerdo? Aquí tenemos varios ejemplos en el que, por ejemplo, tenemos la recta R en rojo, ¿veis? Y sus proyecciones en el plano de perfil, en el plano aquí vertical, hemos puesto X a la derecha, y en el plano de perfil, Y, en que hemos puesto Y a la izquierda, ¿vale? Tenemos la recta que está compuesta por el punto A y el punto B, y aquí tenemos su proyección vertical en el que tenemos A' y B', que son los puntos que componen esta recta. Vale. Aquí no hemos identificado ningún punto de traza, ¿vale? Pero aquí, por ejemplo, en los demás ejemplos sí hemos encontrado los puntos de traza. Tenemos la recta R que atraviesa el plano vertical, ¿veis? Por este punto, y el plano horizontal por este punto. Por lo tanto, esta es la traza horizontal de R y esta es la traza vertical de R. A partir de este punto hacia adelante, la recta se representaría como discontinua, porque estaríamos viéndola a través del plano. Igual ocurre con sus proyecciones, ¿vale?
con la proyección vertical y con la proyección horizontal y con la proyección de perfil, ¿veis? La proyección de perfil comienza en discontinua cuando esta pasa el eje y aquí también podría continuar en discontinua cuando atraviesa el eje Z. Y en los siguientes ejemplos también vamos viendo las trazas. ¿Veis? La recta R que está contenida en el plano horizontal y coincide con su traza horizontal, ¿vale? Tenemos los puntos de traza que pertenecen a los ejes. ¿Por qué? Porque como la recta no está levantada, no tiene cota, no tiene unidades de medida en sus coordenadas de Z, está contenida en el plano horizontal, por lo tanto sus puntos de traza corresponden a los ejes. Aquí vemos otra recta, como podéis ver, que tiene traza vertical y traza lateral, ¿vale? Aquí, este ejemplo, la recta R, al ser totalmente vertical, solamente tendría traza horizontal, porque no cruza ni el plano vertical ni el plano de perfil. Y aquí en este ejemplo vemos como otro ejemplo en el que la recta atraviesa el plano horizontal y el plano vertical justo en el eje X. Por lo tanto, en el eje X encontraríamos la traza horizontal y la traza vertical. Y aquí encontraríamos la traza lateral o la traza de perfil. Porque la recta atraviesa el plano de perfil. ¿De acuerdo? Daros cuenta siempre que en las proyecciones se observan dónde acaba la recta, ¿vale? Y dónde atraviesan los planos. Justo cuando las rectas van atravesando a los diferentes ejes. ¿Qué aplicación tiene el sistema axonométrico? Pues como podemos ver, es un sistema que se emplea mucho en la ilustración y también en muchas obras de arte contemporáneo. Como vimos en la diapositiva de presentación de los sistemas y demás, en el primero que vimos antes de Semana Santa, antes de la invención de la perspectiva caballera, de la perspectiva, perdona, cónica, pues existían sistemas que no tenían una regla exacta y también utilizaban un sistema parecido. Por lo tanto, para los casos de restauración, también es importante comprender cómo funcionan este tipo de perspectivas, porque si trabajando obras previas al Renacimiento, encontraremos que muchos de ellos emplean un sistema de paralela, ¿vale? Como se utiliza en la sonometría. Aquí vemos varios ejemplos de varios artistas que os indico, ¿vale? Que no voy a proceder a verlo porque a decir su nombre y demás, porque podéis buscarlo vosotros por vuestra cuenta, en internet, en sus webs oficiales, en la biblioteca si tuviéramos la posibilidad. No obstante, recordad que la biblioteca tiene mucho contenido virtual y muchos libros tienen accesibilidad, ¿vale? Siempre que tengáis una conexión VPN. Si no la conocéis, la conexión VPN, me podréis preguntar porque la universidad en sí tiene página web en la que os indican cómo podríais conseguir la conexión VPN que os da acceso directo a todo el material digital de la biblioteca de la Universidad de Granada, ¿vale? Aquí continuamos con más diapositivas, más ejemplos, ¿vale? En el que se emplea la perspectiva axonométrica, ¿vale? Tanto el sistema axonométrico, perdona, tanto la perspectiva caballera como la perspectiva isométrica. Y aquí estos ejemplos súper chulos, ya en el que se aprecia mucho grado de complicación, ¿vale? Yo espero que estos ejemplos os sirvan de inspiración para los proyectos que tenéis que realizar. Y comenzaremos viendo la perspectiva isométrica, como hemos visto. Esta perspectiva se fundamenta, pues como hemos dicho, en los ejes X y Z, separados por tres ángulos de 120 grados, ¿vale? Yo en los ejercicios del cuaderno de campo, en los vídeos correspondientes, de cuaderno de clase, perdona, siempre tiendo a confundir cuaderno de campo con cuaderno de clase, ¿vale? Cuaderno de clase, vemos, os indico cómo poder
realizar los ángulos de 120 grados, ¿vale? Pero aquí también tenéis un ejemplo que es con la escuadra y con el cartabón, ¿vale? Yo en el vídeo os explico cómo hacerlo. Al no ser los planos de proyección auxiliares XZ, EZ y X paralelos al plano de proyección, es decir, a nuestro folio en el que trabajamos, la vista de sus representaciones adquiere cierta distorsión, que requeriría de una modificación de la medida del objeto para ser representado. Pero al darse la misma distorsión en los tres planos, debido a que los ángulos que los separan son iguales en los tres casos, mantenemos la verdadera magnitud de los objetos a la hora de representarlos, ¿de acuerdo? Es decir, que no hay que alterar ninguna medida de los ejemplos que tengamos que representar. Las construcciones de los tres ejes, ¿vale? Con la escuadra de cartabón, como he explicado aquí. Y con esto terminamos con esta parte de la teoría. Ya podéis proceder a visionar el vídeo primero y segundo del sistema sonométrico, ¿vale? En el que os explicaremos varios ejercicios del punto, ¿vale? Que podéis comenzar. Ya continuaremos la siguiente clase con la perspectiva de una circunferencia, ¿vale? Pues nada, espero que haya quedado claro. Si os dais cuenta, toda esta parte ha sido como un recordatorio de lo que ya hemos visto previamente. Y nos vemos en la siguiente teoría. Aunque, como ya digo, tenéis que proceder a ver los vídeos primero y segundo de la perspectiva isométrica para realizar los cuadernos del cuaderno de clase. Muchas gracias a todos por vuestra atención y nos vemos en estos ejemplos.